Vamos a viajar a Venezuela, pero desde Uruguay, y sobre todo para analizar los negocios que se realizaron entre algunas empresas de nuestro país y algunas del Estado venezolano. De hecho, los negocios entre los gobiernos del Frente Amplio y el chavismo comenzaron desde que la izquierda asumió su primer gobierno aquí en nuestro país en marzo de 2005, cuando ganó Tabaré Vázquez por primera vez. Y esto es importante resaltarlo, ¿no? Porque hay un documento que vamos a ver y marca cómo sería ese vínculo entre Uruguay y Venezuela por muchos años. Como decíamos, el extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como decíamos, Vázquez había asumido el 1 de marzo de 2005 y aquí vino a la asunción Hugo Chávez. Al día siguiente, el 2 de marzo de 2005, realizaron una conferencia de prensa en el Palacio Esteves y allí anunciaron un acuerdo para el intercambio de petróleo venezolano, que se daría más adelante, con distintos tipos de bienes uruguayos. Y hay algo que no es menor. ¿Cómo se refiere Tabaré Vázquez a Hugo Chávez? Sí. En esa conferencia, cuando Vázquez empieza a hablar, ¿cómo es que lo denomina? Él empieza a hablar, Vázquez, y le dice: querido amigo Hugo. Esto es bien importante y vamos a repasarlo en este documento. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dice Vázquez, mi querido amigo Hugo, vamos a dejar de lado los protocolos porque si bien son importantes, desde el punto de vista humano, el relacionamiento fraterno y el entendimiento cordial deben en estos tiempos superar los aspectos protocolares. Así que, amigo Hugo, a toda la delegación que te acompaña, señores ministros, queridos compañeros, bueno, ahí se explayaba Tabaré Vázquez. Y ahí es un honor para mí. Querido amigo Hugo, queridos compañeros, esto es el 2 de marzo de 2005. Esto marca obviamente un tipo de relación, una relación afectiva, es decir, querido amigo, y además comprometedora si se iban a realizar negocios en el futuro. Seguro, ¿no? Porque estamos hablando de una etapa de negocios entre queridos amigos y compañeros. Y vaya si muchos de esos negocios habrán estado teñidos, ¿no?, de compañerismo, cuando estamos hablando de dineros públicos, pero beneficios para empresas privadas. Bueno, y en esa conferencia, el 2 de marzo de 2005, Vázquez anunció qué tipo de negocios se harían y anticipó que el intercambio de petróleo con Venezuela, que Venezuela nos proveería a nosotros petróleo barato, sería por distintos bienes, entre ellos software. Fíjense, ¿no? Aquí lo vemos, el intercambio de petróleo, que nosotros no tenemos, obviamente, y ellos tienen, por alimentos, por conocimientos, por inteligencia, por software, pero también pensando en aspectos quizás más cotidianos, por ejemplo, el tema de la vivienda, que creo que es uno de los temas en los que Uruguay y Venezuela podemos trabajar juntos, decía Tabaré Vázquez. Esto quiere decir que Tabaré Vázquez anunció la venta de software a Venezuela un año antes de que se concretara un negocio en el que participó su hijo Javier Vázquez, que se concretó en el año 2006, negocios informáticos con organismos del gobierno de su querido amigo Hugo. Esto es importante, ¿no? Porque acá el hijo del presidente de la República pasa a tener un rol preponderante en esa exportación que Uruguay le va a estar haciendo a empresas venezolanas. Hay que decir que a la postre las empresas informáticas uruguayas vendieron productos por casi 75 millones de dólares a una empresa estatal venezolana. Según fuentes que de hecho estuvieron en estas negociaciones y con las que hablamos, la ganancia de Javier Vázquez debió ser en torno al 3%, o sea que rondaría para él 2 millones de dólares. 2 palos verdes por hacer negocios con el gobierno de tu querido amigo. Así le llamaba Vázquez a Hugo Chávez, así, ¿no?, le llamaba el amigo del padre, Vázquez, ¿no? Entonces, a partir de esto, veamos cómo resurgieron las suspicacias a partir de los nuevos posicionamientos que se han dado en Venezuela. Los negocios con Venezuela, porque todo se sabe. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El pasado 23 de enero, Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, pero el gobierno uruguayo no lo reconoció, a diferencia de sus pares de la región. Y la posición de Tabaré Vázquez reavivó las suspicacias sobre los vínculos comerciales turbios entre los gobiernos del Frente Amplio y el chavismo. Y el encargado de expandir esa sospecha por todo el mundo fue el ex canciller mexicano Jorge Castañeda,
quien aludió directamente a Tabaré Vázquez y a su hijo Javier. Uruguay es un país muy pequeño, pero hay con gran legitimidad. Gran legitimidad, salvo que en regional. este caso sí hay un problema personal muy complicado, que es que el hijo del presidente Tabaré ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las tranzas venezolanas, y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da un apretón. Esta afirmación del ex canciller mexicano Jorge Castañeda recorrió América y Europa a través de distintos medios que se enfocaron en los negocios de Javier Vázquez con el gobierno del extinto líder venezolano Hugo Chávez. Yo creo que le haría muy bien al Uruguay dejar bien en claro todos los que han caído bajo sospecha, incluso el hijo del presidente, si no se transparentan, si no se precisan bien qué rol jugó cada uno en esos negocios que fueron realmente millonarios y que cayeron en ese manto de oscuridad, dado que teníamos un régimen corrupto. El régimen más corrupto de América Latina es el régimen venezolano. La respuesta del gobierno llegó unos días después, el 1 de febrero, a través de un comunicado de la Secretaría de la Presidencia de la República, pero no precisamente para transparentar. En el documento se sostiene que las sucesivas versiones de prensa buscan desprestigiar la imagen del hijo del señor presidente de la República con la indisimulada finalidad de entorpecer el papel de la República Oriental del Uruguay y el rol que desarrolla el primer mandatario al optar por el camino de diálogo y solución pacífica de la crisis que vive la República Bolivariana de Venezuela. La respuesta de Presidencia alude a negocios que Javier Vázquez realizó en Venezuela en 2006 y que fueron investigados y archivados por la justicia entre 2008 y 2010. Pero según el ex canciller uruguayo y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, la explicación del gobierno debió ser más detallada. Sería muy conveniente que el gobierno uruguayo definitivamente dijera: aclaramos todos estos puntos. Creo que algunos casos han sido investigados por la justicia, otros prácticamente quedaron sin investigación. Se aclarara que definitivamente esto no fue así ni de esta forma en ninguno de estos casos. Nosotros definitivamente esa tiene que ser la forma de actuar para despejar cualquier duda al respecto, y eso sería muy, muy beneficioso, ¿no? Debería ser mucho más detallado la refutación de los hechos. Bueno, escuchaban ustedes las palabras del ex canciller uruguayo, Frente Amplista, Luis Almagro, coincidiendo con Rodrigo Goñi del Partido Nacional, en el sentido de que se requiere más explicaciones. A ver, esto, como decíamos, fue laudado por la justicia, que no encontró delito por parte del hijo del presidente Javier Vázquez. ¿Por qué? Y bueno, en el entendido de que estas empresas uruguayas, algunas de las cuales sí eran asesoradas por Javier Vázquez, hicieron sus negocios, fueron contratadas por empresas públicas venezolanas, pero el gobierno uruguayo así no tuvo nada que ver formalmente hablando. O sea, no hay ningún documento ni nada que demuestre que el gobierno de Uruguay digitó y le dijo al gobierno venezolano: tenés que contratar con esta empresa. Por eso formalmente se entendió que no había tráfico de influencias, que no había delito. Eso en cuanto a lo puramente formal y legal. Formal, ¿no? Ya contamos que Tabaré Vázquez en 2005 estaba anunciando un negocio que después se concretó el hijo un año después. Pero vamos a ver lo que hizo Javier Vázquez. ¿Qué negocios hizo? Él es ingeniero en informática y antes de que su padre Tabaré ganara las elecciones en octubre de 2004, él trabajaba en una empresa de informática que se llama Interamericana de Cómputos, INCO. Esa empresa le vende productos informáticos a empresas públicas y privadas, y en particular Javier Vázquez atendía a 2 empresas estatales uruguayas. Bueno, ahí sí, empresas estatales uruguayas como sí, UTE y ANCAP, las dos más grandes, además de atender algunas empresas privadas. Claro. Obviamente que si su padre asumía como presidente de la República, y ahí sí era altamente inconveniente y seguramente ilegal que Javier Vázquez estuviera en negocios con esas empresas públicas. Y es por eso que ya en el año 2004, cuando Tabaré Vázquez se perfilaba como probable ganador, bueno, su hijo Javier entendió que debía dejar de ejercer esa función en el mercado local. Algunos me dicen que el propio Tabaré Vázquez también, ¿no?, lo aconsejó en ese sentido, bueno, y apuntar hacia el exterior. Sí. Él mismo, Javier Vázquez, lo dijo en la justicia. Él dijo que había tomado conciencia de que si su padre era presidente, trabajar en el medio le podía traer
incomodidades laborales, más que incomodidades podría ser. Antes de eso ya había empezado a viajar a distintos países explorando las oportunidades de negocios. Empezó en el año 2000, según él mismo contó en la justicia, y en particular empezó a viajar a Venezuela en el año 2003. 2003, ¿no? Sí. Porque vale aclarar que en el año 2003 en Venezuela ya estaba Hugo Chávez, el querido amigo de Tabaré Vázquez, ¿no? Como lo definiría el presidente uruguayo 2 años más tarde. De hecho, este es el testimonio de Javier Vázquez ante la justicia, contando, viajo desde 2003, 2004 y he realizado hasta la fecha más de 40 viajes solo a Venezuela. Aquí en el expediente entonces vemos esto y esto lo escuchamos, esto Sí. de más de 40 viajes, varios viajes a Venezuela. Vamos a pasando, ver, ¿no? sí. Lo hemos La cantidad escuchado. de viajes a Venezuela no fue solo Javier Vázquez el que lo hizo, ¿no? Sí, no. Bueno, lo cierto es que el 2 de marzo, cuando Tabaré Vázquez anunció el intercambio de petróleo por software con Venezuela, su hijo Javier ya llevaba al menos casi 2 años viajando a Venezuela a tratar de concretar negocios con el gobierno del querido amigo de su padre, del querido amigo Hugo. Claro, o sea, los hechos, y son hechos irrefutables, y la cronología marca que en el año 2003 Javier Vázquez empieza a viajar a Venezuela, ¿tá? Para intentar concretar negocios. En 2005 Tabaré Vázquez anuncia como presidente que va a haber un intercambio de petróleo por software con el país venezolano, y en 2006, al año siguiente, Javier Vázquez y un grupo de empresarios concretan negocios con Venezuela. Bueno, ¿cuál fue el negocio que hizo Javier Vázquez? Bueno, todo empezó con un decreto del gobierno de Chávez del año 2004 que determinaba que todos los organismos públicos y empresas públicas de Venezuela migraran a software libre. Es algo que muchos gobiernos intentan hacer. Me imagino que Chávez no quería saber nada con Microsoft. Imagínate bien. Bueno, Javier Vázquez, que andaba por allá por Venezuela explorando, andaba ya con este tipo de negocios, se contactó con Nicolás Jodal. ¿Quién es Nicolás Jodal? Bueno, es bastante público, bastante Acá lo conocido. estamos viendo, una cara conocida del software uruguayo, ¿no? Fue profesor de Javier Vázquez en la facultad, se conocen desde 1989, son amigos. Jodal es propietario de Artech, es una empresa que es desarrolladora de una herramienta informática llamada Genexus, que exploraron, ellos hablaron entre ellos y entendieron que podía ofrecerse a Venezuela frente a ese decreto del gobierno de migrar a software libre. Eso es importante tenerlo presente. A ver, no es que Javier Vázquez se cuelga de esto como un paracaidista, ¿no? Él trabajaba en software, ¿tá? Ingeniero informático, como decíamos, vinculaciones en este rubro, y fíjense lo que él declaró ante la justicia. En tal sentido, cuenta el hijo del presidente, se formó un grupo importante de empresas uruguayas que viajamos sistemáticamente a Venezuela para ofrecerle a los distintos organismos la tecnología Genexus, que es de propiedad de Artech. Luego de varias presentaciones de los productos, principalmente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las empresas que viajaron lograron concretar proyectos y otras naturalmente no. Claro, el detalle es que algunas de las que lo lograron precisamente eran las que él acompañaba. Sí, él en la justicia declaró que las reuniones las mantenían los empresarios. ¿Él participaba de esas reuniones? Bueno, él dice que él no actuaba como representante, que a las reuniones iban los empresarios y exponían los proyectos, O sea que él- y él brindaba servicios profesionales de armado, de diseño de los proyectos informáticos. Básicamente, me contó un empresario, distintas empresas ofrecían diferentes productos y él decía, bueno, podemos ofrecer tal producto de tal empresa, tal producto de tal otra, tal producto de armar un paquete y ofrecerlo. Eso te dijo un empresario. Pero también- Pero hablamos con otros Sí. empresarios. ¿Y qué te dijeron? Me dijo, Javier tenía los contactos. Esa era la realidad, según un empresario que participó de esas negociaciones. Javier tenía los contactos, Javier le dijo el tenía los presidente. contactos. Y a ver, ¿qué le vendieron a Venezuela al final? Bueno, por un lado le vendieron un proyecto de informatización a la empresa estatal venezolana de comunicaciones CBG Telecom por $62 millones. Esto lo contó, lo explicó el propio Javier Vázquez en la justicia. CBG Telecom quería armar una empresa telefónica que compitiera con las privadas. Después terminaron estatizando otra empresa y esto no funcionó para nada. En ese negocio entraron las empresas Artech, GX Visión, Montevideocom, IPCOM, Inco y
Know-How. Eran varias, ¿no? Bueno, aparte, Artech firmó un contrato con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para un acuerdo de licenciamiento y capacitación de 1000 licencias Genexus por 4,5 millones. Un negocio aparte. Montevideocom, por su lado, concretó un negocio para la gestión de portales por $1.200.000. Geocom vendió un sistema de gestión a alcaldías por $2.800.000. Y Artech Consulting vendió el sistema de expedientes y proyectos en el orden de $670.000 y un sistema de gestión por $3,5 millones. ¿En total de cuánto estamos hablando? Esto da más de 74 millones, casi 75 millones de dólares, y reiteramos, como dijimos al principio, lo que nos dijeron es que Javier Vázquez se llevaba aproximadamente el 3% de esto. Claro, que él dice que es legal, ¿no? Sí. Simplemente asesorando a alguna de esas empresas, y de hecho así lo entendió la justicia. Claro, la suspicacia es si acaso dentro de esa aparente legalidad no se vio favorecido al ser, alguien que cobraba por trabajar para empresas que terminaron contratadas por el gobierno amigo de su padre, ¿no? Hay más en relación a esto, porque cuando declaró en la justicia, Vázquez dijo que había otros proyectos ofrecidos que estaban en trámite, y acá surgen los Panama Papers, ¿se acuerdan? ¿No? Esas filtraciones que recorrieron el mundo. Y de hecho, como vemos a continuación, el semanario Búsqueda publicó, de acuerdo a una investigación sobre los Panama Papers, que Javier Vázquez tenía previsto recibir transferencias de hasta $300.000 hacia una empresa suya con nivel sociedad anónima con base en las Islas Vírgenes Británicas. Serían entre 2 y 5 transferencias, y mencionaba a Artech, Montevideocom y Geocom como clientes. Todas ellas habían trabajado con Javier Vázquez en Venezuela, ¿no? Y también se mencionaba de La Rola, pero esa empresa no había concretado negocio. No los había logrado concretar. ¿Pero qué pasó con esa plata y con la empresa que tenía Javier Bueno, Vázquez? esa era una intención. Él iba a realizar unos negocios y iba a recibir esos depósitos, pero después esos negocios no se realizaron, se frustraron. Recibió un depósito por $80.000. Cuando Búsqueda lo consultó, él dijo que era un tema financiero y nada más. Ahora, en el medio de todo esto hay un capítulo muy oscuro que incluye también la dudosa muerte de un empresario. Seguramente algunos estén al tanto de qué estamos hablando. De hecho, toda la investigación judicial se hizo por una denuncia donde el ex diputado colorado Washington Abdala, abogado él, asesoraba a este empresario Eduardo Gómez Cannon, que lo que denunciaba básicamente es que a él le habían soplado el negocio. Que él había hecho todo en Venezuela y que un día le dijeron, no, mucho gusto, pero el negocio lo vamos a hacer con estos otros. ¿Y estos otros quiénes eran? Y bueno, los que estaban con el hijo del presidente. Esto es lo que dijo Gómez Cannon en la justicia. El hecho es que el negocio de CBG Telecom, ese que después se hicieron por $62 millones el grupo de empresas, que fue facturado y cobrado a través del Fondo Bolívar Artigas por Inco, Artech y otras empresas colaterales creadas a tales efectos, había sido generado y firmado por mí en la macrorueda de negocios en la cual participamos 120 empresarios de Uruguay y más 30 autoridades nacionales los días 27 y 28 de julio del año 2005, bastante tiempo antes de... Fíjese, había sido generado y firmado por mí, dice Gómez Cannon, este empresario, ¿no? Bueno, este empresario que era propietario de una empresa denominada Hightech SRL, y en julio de 2005 declaró que tenía acordado un negocio, este negocio que decíamos, con CBG Telecom, que luego no pudo concretar cuando irrumpió en escena Javier Vázquez, ¿verdad? Bueno, estas diferencias en la justicia llevaron a que los empresarios acusados dijeran que Gómez Cannon estaba loco. Se le practicó una pericia psicológica que arrojó un resultado normal, no tenía nada extraño. Hubo una anécdota, un día llegó al juzgado, creo que de chancletas, y después le dijo, medio desalineado, le dijo, vas a vestirse como la gente, y lo mandó para la casa. ¿No? O sea, había algunas cosas que llamaban la atención. Llamaban la atención. También lo acusaron de no ser empresario del rubro. Él demostró que había sido fundador de la Cámara Uruguaya del Software, que después pasó a llamarse Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Y cuando ocurrieron todo este negocio, él ya estaba alejado de esa cámara en la que ya sí estaban activos Jodal y otros empresarios nuevos. Acá de nuevo empieza el límite, ¿no? Entre cosas que ocurren. Vos hablás con empresarios y te dicen, bueno, sí, a mí me han soplado negocios muchas veces, y después viene otro por atrás, y bueno, y es lícito, ¿no? Pero siempre la diferencia está que acá estamos hablando de que el que termina ganando es una empresa donde estaba el hijo del presidente de la República. Incluso Gómez Cannon
después se mandó de las suyas, ¿no? Porque los empresarios lo acusaron a él de amenazas y hasta de un intento de extorsión. Sí, hay un mail que él le manda a Orlando Dobat, que es el fundador de Sonamérica, porque él alegaba que en esa zona franca Jodal y Javier Vázquez se habían reunido para hacer sus negocios. Entonces, acá vemos unos pasajes, ¿no? Esto le dice en el mail Gómez Cannon a Dobat. Sí. Si quieren que me deje de joder, paguen. ¿Cuánto? $4.370.000. Claro, es lo que decía, es vos me soplaron el negocio y bueno. Y al 10% páguenme. Era básicamente, cuento apenas una parte. Estos mails llegaban como a las 2, 3 de la mañana y mandaba a mucha gente estos correos con insultos muy gruesos, muy gruesos. Bueno, Gómez Cannon estaba claramente desestabilizado, estaba desesperado, había visto la oportunidad de enriquecerse con millones de dólares y de golpe se quedó sin nada. Y justamente días después, a mediados del año 2009, Gómez Cannon aparece ahogado en Punta del Este. Finalmente las pericias arrojan como conclusión que él se había suicidado. Sí, eso también se puso en tela de juicio, pero yo hablé con una persona muy allegada a él que me dijo que después de que había ocurrido la hipótesis del suicidio era pensable. Sí. No antes, no, porque antes nadie lo piensa, pero después algo cerraba. Esto es importante decirlo y habla de nuestra honestidad profesional también, porque sí, tenés la película perfecta, ¿no? Sí. El hijo del presidente, el negocio con el chavismo y después aparece muerto, flotando en el agua, el que lo denunciaba. Bueno, pero no, nosotros tenemos que ser responsables. Nada indica que acá haya habido un asesinato, un homicidio por otros intereses. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo mismo pasa con Javier Vázquez. Yo me he cansado, y ustedes también, de escuchar acusaciones que lo vinculan con los posts de Geocom, con el negocio del sistema informático del Banco República, con las cámaras de videovigilancia del Estadio Centenario. Bueno, todos esos casos yo los he estudiado, he hablado con distintas fuentes. Y puedo asegurar que Javier Vázquez no tiene ninguna vinculación con esos negocios. Pero claro, él mismo son empresarios que tuvieron vínculos con él, pero que hicieron, por lo menos hasta donde llegamos. Nosotros, vos por tu lado y yo por el mío, llevamos 3 años rascando cosas y no hemos encontrado nada que lo acusen, que digan que los posts son de Javier Vázquez, como mucha gente nos dice a veces en la calle. Claro, pero sí queda la duda de estos negocios que él reconoce que hizo participando en empresas en el rubro del software con Venezuela. Justamente a continuación vamos a ver qué sensación ha dejado en algunos la actuación del hijo del presidente Vázquez y otros negocios claramente turbios, eso sí, con el gobierno venezolano, porque todo se sabe. Los negocios del hijo de Tabaré Vázquez con Venezuela no ameritaron una condena penal, pero para algunos sí dejaron reproches éticos. ¿Está bien que el hijo de un presidente haga negocios con un Estado venezolano, como comisionista? Bueno, yo creo que hay que tener la mayor de las precauciones. Entre otras cosas, porque uno no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo. ¿Está bien que el hijo de un presidente participe de una negociación? ¿No chapea ahí el hijo del presidente? ¿No usa su chapa el hijo del presidente? Eso es otra consideración. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Si vos fueras presidente, ¿permitirías que tu hijo lo hiciera? No, absolutamente. No, absolutamente. No es una ilegalidad. Tiene derecho cada uno a ganarse, digamos, su espacio en el mundo comercial. Puede haber un tráfico de influencias. Puede haber, no lo encontraron. Así que yo no me voy a poner más allá de la justicia, pero te digo que efectivamente está en el centro de los debates. Está en el centro de los debates. Y uno de los negocios con más plata que se generaron fue en el tema de las tecnologías de la información. Yo creo que es difícil que en un tema como la venta de software no se hayan manejado criterios similares a otros negocios. Creo que si no transparentamos todo y precisamos bien qué sucedió en cada caso, quedamos bajo sospecha el Uruguay y también los involucrados. El que no condene el día de hoy lo que está sucediendo en Venezuela, el que reconozca la ilegitimidad de quien hoy detenta el poder en Venezuela, quiero decir el poder ejecutivo, quien no reconozca la Asamblea Nacional como único poder legítimo, se convierte automáticamente en sospechoso. Se convierte automáticamente en sospechoso. Es un alcahueta. Y ese lamentablemente es el caso, por ejemplo, del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Ahí
aquí se están destapando ollas. Mire cómo ha habido de los Kirchner, con Chávez, con Maduro, ahí están saliendo esas conexiones, Nicaragua, Bolivia. Aquí hay una serie de cosas, pues esto es un club, esto no es un foro de Sao Paulo, un foro, yo diría que esto es un foro de delincuentes. Un foro de delincuentes. Todas las posturas políticas tienen que ver con vínculos económicos, lamentablemente. Aquí cuando pase esto, que va a pasar pronto, Dios mediante, es que se empiecen a levantar las ollas y las investigaciones. Aquí va de Troya, porque aquí está metido gente, sobre todo esa gente, la gente del Brasil que estuvo en su momento, los Kirchner, el mismo Pepe, el mismo Ortega, Evo Morales, y no solamente conexiones turbias, también habrá que investigar si hay conexiones con el narcotráfico, porque creo que, yo no sé, yo no soy el juez ni nada, pero me imagino que esas investigaciones se harán. Y esas ollas tienen varios guisos, porque no solo estuvieron bajo sospecha los negocios de Javier Vázquez. En 2005 se vendieron a Venezuela 12.000 casas prefabricadas por 156 millones de dólares por parte de la empresa UMISA. Una gran inmoralidad es vender casas, las casas prefabricadas o casas, las de UMISA, y que ninguna haya sido montada porque efectivamente era un negociado y nada más que eso. El contrato entre UMISA y el gobierno de Venezuela se anunció en una ronda de negocios de empresarios uruguayos que viajaron a Caracas en 2005 en una misión junto al entonces vicepresidente Rodolfo Nin Noboa. El dirigente de la Unión Cívica, Aldo Lamorte, viajó en esa delegación en representación de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, pero cuenta que se llevó una desagradable sorpresa. Viajamos muchos empresarios de distintas áreas. En el área nuestra estaba Fugban y nosotros somos más empresarial, más privado. A los empresarios y a los cooperativistas de Fugban les habían prometido contactos y los llevaron a un hotel junto a empresarios de otras áreas para que concretaran negocios en distintas mesas de trabajo. Y de repente por micrófono se comentaba, bueno, se acaban de concretar negocios por tantos millones de dólares. Mientras ustedes estaban en las mesas, alguien iba anunciando. Estábamos esperando, era como un show de negocios de millones de dólares que se estaban concretando. Y en un momento se dijo, bueno, se han concretado negocios, una de las negocios más importantes se hicieron por 150 millones de dólares con una empresa uruguaya que ha construido miles de viviendas en Uruguay prefabricadas. Empresa en Uruguay, tanto los de Fugban como nosotros que estamos en el área privada, yo qué sé, acá nos conocemos más o menos, aunque sea de nombre todos, y miles de viviendas en el Uruguay, una empresa que haya realizado vivienda prefabricada, no había. Yo agarré al del micrófono y le digo, mirá, estoy sentado en la mesa de eso, no hay nadie. O sea, ¿dónde se hicieron los negocios? Porque si no, estoy acá sentado esperando, era en otro lado, me voy al otro lado, a ver si queda algún negocio para hacer. No, a mí me lo dieron, acá estaba y tenía una hoja como que ya estaba concretada. Preestablecida. Hubiesen dicho, por lo menos no perdíamos el tiempo y no hacíamos mise en escena de que estamos acá sentados cuando no estamos sentados hablando con nadie. ¿Y esa empresa era? UMISA. ¿Y vos habías escuchado hablar de UMISA? No, nunca en mi vida. Hablábamos con la gente de Fugban en algún momento, intercambiamos. Ellos tenían un dato como que había una vinculación con gente del MPP. De algunos diputados, estaba el nombre ahí en la vuelta de Antonini Wilson, como que era parte de la empresa, y otro señor, la Grenade, que era como el dueño o el gerente, y que él hablaba que era una empresa de 100 años de construcción industrializada, y demás que yo la verdad que no conocía. Y bueno, ¿dónde están esas casas? Porque son miles, ¿no? En algún lado tendrían que haberse implantado, tendrían que haberse desarrollado. Porque se construyeron partes de las casas, pero en ningún caso se construyó una casa completa. Y por lo tanto, las partes están pudriéndose en algún puerto de Venezuela. Bueno, hablando de partes, vamos por partes, ¿no? Es sorprendente lo que cuenta Aldo Lamorte, ¿no? Esa puesta en escena que se hizo, y estaba él como representante de los constructores privados, pero estaba también los compañeros de Fugban, y cuando anuncian por los parlantes que el negocio se hacía con otra empresa, y le muestran el papel, ¿no? Donde se ve que venía digitado
con quién tenía que hacer el negocio el gobierno venezolano. El tipo iba cantando los millones de negocios por un micrófono. Era increíble, realmente me imagino esa escena. Y UMISA no participó de esa rueda de negocios, ¿no? No. Sin embargo... No participó, incluso yo hablé con Alejandro Lagrenade, el propietario de UMISA. Hablamos ayer, habíamos ofrecido hacer nota desde hacía bastante tiempo atrás, él no quiso. Y él me explicó que había empezado a negociar con el gobierno de Venezuela 3 años antes de concretar su negocio, en marzo más o menos del año 2006. Cuando se realiza esa rueda de negocios de la que participa La Morte y de la que participa Fuchman, él ya tenía el ok del gobierno de Venezuela, había negociado con el Ministerio de Vivienda de Venezuela y tenía el ok para hacer el negocio. ¿Y? Él pregunta, ¿yo tengo que ir a esa macro rueda de negocios? No, le dijeron, no tenés que ir. Y él no quería ir porque prefería quedarse en Montevideo, no quería hacer un viaje al Santo Botón. No te moleste, no venga, lo tuyo ya está. Y estaba nomás. Lo tuyo ya está y estaba arreglado. Y él después en 2006 fue y firmó el acuerdo y me contó además que para llegar a estos negocios tuvo que hacer 65 viajes a Venezuela. Otro que sumó millas, muchos viajes a Venezuela. Parece que es así la forma para hacerlo. Ahora, ¿cómo es esto de que se exportaron miles de casas prefabricadas y no se terminaron construyendo? Bueno, veamos cuál es la versión de la empresa. La versión que transmitía Valenti y mucho se manejó en la prensa es que no se había construido nada. Yo hablé con Gastón Tealdes, un conocido abogado y dirigente de Peñarol que trabaja para UMISA. Según esta empresa, luego de acordar la venta esa de más de 12.000 casas por 156 millones de dólares a principios de 2006, se enviaron 4.500 kits, casas en contenedores a Venezuela, y al principio se estancó eso y no se construyeron apenas algunas casas de muestra. Ajá. Eso, durante mucho tiempo, los contenedores con los kits llegaban a Venezuela y quedaban en los depósitos. ¿Por qué? Porque la empresa UMISA tenía que mandar las casas y los venezolanos tenían que sacarlas del puerto, llevarlas y construirlas. Claro. Y no lo hacían, no lo concretaban. Eso llevó a una segunda negociación, una renegociación en el año 2008-2009, terminan acordando que, bueno, en vez de enviarle 12.000 casas por la misma plata, por 156 millones de dólares, le iban a mandar 8.000 y UMISA asumía parte de la logística en Venezuela. Ellos sacaban y lo trasladaban y después otra parte la asumían los venezolanos. Sin embargo, tengo entendido que tampoco funcionó eso hasta que hubo que apelar a Hugo Chávez para que agilitara el proceso, ¿no? Bueno, en 2011 vino Chávez a un viaje en Montevideo, nuestro querido amigo Chávez, esta vez amigo de Mujica en ese momento ya, y estos empresarios fueron, le hablaron a Chávez, le explicaron el problema a Chávez y a Chávez le interesó, porque al principio era un proyecto de casas populares para gente en los barrios. Y Chávez dijo, bueno, pero yo necesito gente también para militares, para las gobernaciones, chavistas. Casas para ellos. Para distintos tipos de personas me interesa. Vamos a reagilitarlo. Lo mandan a hablar con el vicepresidente de Venezuela. Lo terminan relanzando el proyecto. Mandan unas 2.000 casas más a Venezuela, además de las 4.500. Y después, recién a partir de 2012, se empiezan a construir. Al final, terminan, según los reportes del gobierno de Venezuela a esta empresa, terminan construyendo 5.000 casas. 5.000. De todas formas, a ver, esta es una de las peores caras del populismo chavista, un manejo muy desprolijo, con fines políticos, porque en este caso Chávez decía, bueno, está bien, vamos a construir casas prefabricadas que se las damos gratis ¿a quién? A los nuestros, ¿no? En ese caso estamos hablando, sí, casas que se regalaban y tenías que ser militar o de un estado chavista. Pero eso no es lo que en principio estaba en el espíritu de Tabaré Vázquez, cuando de hecho el 2 de marzo de 2005 había firmado el acuerdo con Venezuela, ¿no? Sí, recordemos cuando hizo el anuncio de petróleo por alimentos, por software, y también hizo por viviendas, él dijo lo siguiente, ¿no? Las viviendas para erradicar las zonas de pobreza y de marginación. Uruguay tiene materiales, tiene experiencia, tiene un movimiento cooperativo como Fuchman, que ha hecho maravillas con la vivienda popular acá en Uruguay y puede aportar seguramente desde ese nivel gran apoyo a nuestros queridos hermanos venezolanos. Los compañeros de Fuchman se quedaron peinados para la foto. Sí, mirando la fiambrera allá en Venezuela, en el hotel, junto a La Morte. Y nunca salió el negocio para Fuchman. Venezuela, el Ministerio de Vivienda, el gobierno de Venezuela, determinó que se hacían los negocios con UMISA y con Lagrenade.
Bueno, como decíamos, los negocios con Venezuela abarcaron distintos rubros, intercambio de petróleo por software, por vivienda, por alimentos, y justamente vamos a concentrarnos en eso a continuación. Y hablando de alimentos, el pollo fue el protagonista, y nos quedamos entre plumíferos, porque el pollo, pero también el pato celeste, ¿no? Tuvo su participación en estos negocios, y veremos cómo casualmente algunos empresarios compañeros del entonces presidente José Mujica se vieron beneficiados, porque todo se sabe. Otro de los negocios llevados a la justicia fueron los de la empresa Aire Fresco, que se dedicaba a vender alimentos a Venezuela. Sus titulares, Omar Alanís y Carlos Decia, estaban vinculados de distintas formas al MPP y durante el gobierno de Mujica concretaron ventas millonarias. ¿Cómo ingresó Aire Fresco en el negocio? Porque alguien, que no sabemos quién es y queremos averiguar, determinó que luego que los gobiernos de Uruguay y Venezuela acordaran llevar adelante un plan o programa de apoyo alimenticio, luego de que los gobiernos se comprometieran en una declaración presidencial y en un acuerdo bilateral firmado por los ministerios correspondientes de cada uno de los países, en la próxima instancia de reunión de presidentes, ese acuerdo que hacen dos ministerios se transforma en un acuerdo en el cual está el Ministerio Venezolano de Alimentación y la empresa Aire Fresco Sociedad Anónima de Uruguay. ¿Quién puso el nombre de Aire Fresco en ese acuerdo? ¿Quién puso el nombre de Aire Fresco en ese acuerdo? ¿Quién sugirió que fuera esa la empresa que se vinculara con el único comprador venezolano? No lo sabemos. Aire Fresco es la que actúa en relación a la carne de pollo, en relación al trigo, en relación al arroz. Tiene volúmenes que en la exportación de productos en los que Aire Fresco intermedia o oficia como trader, andan en el entorno de los 150 millones de dólares. Andan en el entorno de los 150 millones de dólares. Para que una empresa amiga, política y económicamente vinculada al MPP fuera la que se llevara la parte de la torta. La parte de la torta. La investigación judicial sobre Aire Fresco se llevó a cabo tras una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle. Para mí, el gobierno de Mujica tuvo una operativa sistemática, una metodología por la cual se crearon sociedades anónimas vinculadas al movimiento de participación popular para que hiciera negocios con el Estado, lucrara con el Estado y así hacerse de fondos seguramente para futuras campañas electorales y mantenerse en el poder. Una de las pruebas de que estos empresarios contribuían a la campaña electoral es un recibo de un aporte de $20.000 de Omar Alanís, director de Aire Fresco, al MPP del 3 de septiembre de 2014, menos de 2 meses antes de las elecciones nacionales de ese año. Pero un año después, la denuncia fue archivada por el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco. En el escrito de 3 carillas, Pacheco afirma que la intermediación de la empresa no fue seleccionada por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo. En este sentido, el fiscal aclara que la denuncia no ha sido presentada por parte de ninguna empresa eventualmente interesada en negociar con las empresas estatales venezolanas, por lo que no surge, a primera vista, un presunto favorecimiento estatal a Aire Fresco Sociedad Anónima. No surge, a primera vista, un presunto favorecimiento estatal a Aire Fresco Sociedad Anónima. El fiscal no especifica cómo el acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela implicó que Aire Fresco fuera el único intermediario entre ambos países. En relación a este punto, Omar Alanís declaró en la justicia que conoció a Hugo Chávez en Uruguay durante una visita del venezolano en 1994 y también reconoció que integró cargos de dirección del MLN, pero dijo que su vínculo con José Mujica era distante. Según Alanís, comenzó a explorar posibilidades de negocios en Venezuela desde el año 2007 y en 2010 ya tenía habilitaciones para exportar productos alimenticios. En tanto, Carlos Decia, el otro director de Aire Fresco, había sido asesor del Fondo Raúl Sendic y conocía a Alanís desde 2007. Lo cierto es que con los negocios de Aire Fresco desarrollados entre 2010 y 2015, principalmente de exportación de pollo, además de arroz y trigo,
Decia y Alanís declaran haber ganado unos $800.000 por año. Es que además exportar a Venezuela tenía el atractivo de que el chavismo pagaba precios por encima de otros mercados. Por ejemplo, en el caso de los pollos era un 20% más, según reconocieron a santo y seña los productores. ¿Por qué pagaban sobreprecio? Nadie paga más porque sí, para agarrar ese negocio y sacarle un buen tarascón. Eso es lo que hicieron en la enorme mayoría de los casos los empresarios estatales venezolanos del régimen de Maduro, que, bueno, son los que después han ido lavando ese dinero por todo el mundo. Y esto es ratificado por un ex frente amplista como Esteban Valenti. Hay un conjunto de negocios que se hicieron con intervención estatal de empresas privadas uruguayas, de empresas estatales venezolanas, con intermediación de ministros y militares venezolanos, que fueron altamente negativas para los intereses de Venezuela. Me refiero al pueblo y a la ciudadanía venezolana. Se le robó a los niños venezolanos una cantidad muy grande de plata, partiendo de la base de que hay un documento de la Cámara de Industrias del Uruguay que certifica que un set educativo, es decir, una carpeta impresa en el Uruguay, el costo era de $5 cada una de las carpetas. Es un negocio de más de 30 millones. El precio de venta a Venezuela fue de $496 cada una. El precio de venta a Venezuela fue de $496 cada una. Valenti se refiere a un negocio hecho por Aplicer, una empresa fundada en 2008 que antes de la concreción del negocio había tenido como presidente a Alfredo Álvarez Saavedra, primo de la hoy vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. El caso se denunció en la justicia, pero luego se archivó. La diferencia, yo con un poco de imaginación sé que enriqueció a unos cuantos indebidamente. Unos cuantos venezolanos. Y uruguayos. Y uruguayos. ¿Y uruguayos por qué? Porque, disculpame, los que vendían eran uruguayos, ¿eh? Pero qué complicidad, el que vende el privado dice, bueno, es un negocio, me pagaron. Es lo que dice la justicia. Sí. ¿Y? Lo que dice la justicia. La justicia dice que vender caro no es delito. Ilegal. Pero es una gran inmoralidad. Pero es una gran inmoralidad. En Venezuela tenían un tema cambiario y también el robo descarado que hacían todos los gobernantes venezolanos de Maduro con esas platas que nunca se sabía si pagaban, cuánto pagaban y con qué se quedaban. Ese es el gran mecanismo de corrupción que ahora se está descubriendo en todo el mundo. Ha venido sucediendo desde hace muchos años en Venezuela y que Uruguay tiene que deslindar cuál fue su participación. Se vendió a precios absolutamente fuera del mercado internacional muchos productos. Por eso hay un gran silencio. Por eso hay un gran silencio. Se vendió arroz, leche en polvo, quesos, etcétera, etcétera, etcétera. Un vendedor privado podría decir, bueno, se le vende más caro a Venezuela que, por ejemplo, a Brasil, porque el comprador es más riesgoso, entonces eso suele pasar en el mercado internacional. Eso es lo que dicen. Sí. Pero ¿crees que te diga una cosa? Sí. Yo no les creo. ¿Puedes decir que en el sobreprecio está la coima? Pero digo, no tengo ninguna duda de que efectivamente hubo un manejo del comercio que podrá pasar los filtros de una justicia tan generosa como la que analiza una venta de $5 a 496 y no ve ningún problema. Pero desde el punto de vista de la moralidad pública y de la actitud ante un pueblo hermano, es una porquería. Es una porquería. ¿Cuál es la conclusión sobre los negocios de Venezuela? Que fueron una pésima actitud política, humana, de empresas y de dirigentes con el pueblo venezolano. ¿Es un dictador Maduro? Sí. ¿Y por qué Tabaré Vázquez, el gobierno del Frente, no se pronuncia en ese sentido? Preguntáselo a Tabaré Vázquez. ¿Pero yo es por lo he todo dicho, esto? Yo lo he dicho. Bueno, yo creo que tiene su influencia. El Partido Nacional también había denunciado presuntas irregularidades en negocios de otras 3 empresas. Atlansur, que firmó un convenio para acopio y producción de ración animal, Urutransfor, para la venta de transformadores a Venezuela, y Envidrio, que firmó en 2011 un acuerdo de cooperación después de haber recibido millones de dólares de Chávez unos años antes. Pero estas denuncias también fueron archivadas. Los negocios se definían allá. Yo creo que
no es un elemento que justifique no seguir investigando. Entre otras cosas, pues tenemos obligaciones de cooperación internacional y si esos delitos, por más que se hayan originado allá, pero después en Uruguay hubo de alguna forma una complicidad o una coautoría, incluso, o encubrimiento en cualquier caso, desde Uruguay, eso tiene que quedar absolutamente claro. Por otra parte, para el diputado Gogni, los negocios con Venezuela pudieron servir para que el chavismo lavara dinero en Uruguay. Cuando vimos los negocios del Fondes que no tenían razonabilidad y aparecían vinculados a negocios oscuros con Venezuela, dijimos, bueno, ¿por qué Venezuela invertía en Uruguay en negocios que iban a dar pérdidas? Porque había otros intereses, naturalmente, de parte del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, de lavar dinero. ¿Y acá llegó el dinero que a las campañas electorales? ¿A dónde llegó? Eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, que se investigue. Mientras el mundo entero descubre los lavados de dinero de Venezuela, en Uruguay todavía no hemos podido descubrir. El Estado uruguayo participó, fue copartícipe activo de embarcar en estos negocios millonarios que, reitero, no tienen razonabilidad económica ninguna. No tienen razonabilidad económica ninguna. Esos esquemas de corrupción chavista llevaron a que se lavara dinero en todo el mundo. Y a fines de enero, la oposición venezolana informó que se detuvo una transferencia de 1.200 millones de euros de jerarcas del régimen de Maduro desde un banco de Portugal al Bandes de Uruguay. ¿En qué se basan las sospechas de lavado de dinero a través del Bandes? A través de denuncias que se han hecho desde Venezuela y investigaciones judiciales que se hacen a lo largo y ancho de todo el mundo, que están empezando a develar lavado de dinero por montos realmente impresionantes desde el régimen de Maduro, tanto a nivel bancario, tanto a nivel de negocios con obra pública, con coimas y por supuesto también está en juego toda la exportación ilegal que se hace del oro. En Uruguay también hubo negocios, hay un banco del propio Estado venezolano y también han existido muchísimos viajes en avión que han venido al Uruguay sin ningún tipo de control, que en otro lado del mundo se ha descubierto que esos aviones venían con oro y se depositaban o se usaba para transferir a otro lado del mundo. Hay indicios de que el régimen venezolano actuó incluso con personas concretas, como fue el caso de Serpa, que hoy está requerido a nivel judicial por narcotráfico y lavado de dinero. El presidente del Bandes. Fue presidente del Bandes de Uruguay. Presidente del Bandes de Uruguay. Hay que, de una vez por todas, averiguar todos los fondos que vinieron de Venezuela desde el año 2010 hasta la fecha, todos, su monto, su origen y su destino. En el mundo, los que lo han hecho han descubierto un lavado de activos muy importante. En el último año se duplicaron los depósitos de Venezuela en el Bandes. Eso es un indicio, naturalmente, de varios millones de dólares. ¿Y qué explicación da el Banco Central? El Banco Central precisamente dice que la explicación es, como en el mundo entero se está cerrando ese tipo de operativas porque muchos de los que firman por las empresas estatales venezolanas están requeridos y están impedidos de actuar, lo hacen en Uruguay. Entonces, si el mundo entero le está impidiendo a muchos de estos agentes, actores concretos, realizar transferencias de dinero, ¿cómo en Uruguay los vamos a dejar? Primero fue el petróleo. ¿Qué se puede sospechar de esos negocios que se hacían a través del Fondo Bolívar Artigas? Bueno, está claro de que el régimen hoy que está gobernando Venezuela, el régimen de Maduro, indudablemente ha hecho la estafa más fenomenal, el robo más fenomenal en toda, creo que la historia universal, lo que está haciendo Venezuela hoy. Pero además, alguien en la izquierda está guardando algún secreto. En el caso de Sendik, vos dijiste que no lo sancionaban antes de esa sanción porque Sendik sabía demasiado sobre Venezuela. Y bueno, él manejaba dos cosas. Primero, la principal fuente de comercio entre Uruguay y Venezuela, que era el petróleo. La otra parte que manejaba o que era la máxima expresión de una situación penosa era la ideología del dinero. Era la ideología del dinero. Venezuela distribuyó a través de Chávez y después de Maduro el criterio que con el dinero se puede hacer todo. Con el dinero se pueden pagar campañas electorales, con el dinero se puede resolver influencias políticas, con el dinero se puede determinar un proceso político en determinados países, y eso se instaló en toda América Latina. La plata pasó a ser una nueva componente ideológica de la izquierda, entre comillas. Yo no creo que haya corrupción de izquierda. Si es de izquierda, no es corrupto.
Y si es corrupto, no es de izquierda. Frase para la posteridad, la de Raúl Sendí, ¿no? Y bueno, y que queda obviamente absolutamente hecha pelota después de esta información que estamos compartiendo. Twitter está explotando, imagínense. A ver, es Esteban Valenti, un hombre hasta muy poco frente amplista, ¿ah? El que denuncia estas cosas. Otro, Gonzalo Mujica, que se pasó para el Partido Nacional, también, ¿no? Uno de los denunciantes. Pero denunciante justamente, ¿no? El tema de aire fresco. Asqueroso todo lo que vimos, donde el nido de víboras es Venezuela, ni que hablar, donde con el chavismo se prestaba para todo, ¿no? Y Uruguay terminó siendo cómplice. El gobierno uruguayo terminó siendo cómplice, ¿no? Y ni que hablar algunas figuras casualmente vinculadas a los gobernantes de turno en nuestro país. En el caso de Mujica, evidente, ¿no? Y vamos a seguir profundizando en esto, bueno, cuando en el próximo bloque, sí, después de la tanda, nos dediquemos a nuestro amigo Pato Celeste. Daniel Placer es tu amigo, ¿no? Por el caso Envidrio. Y les quiero recomendar también lo que vamos a mostrarles sobre la experiencia de Santo y Seña en Caracas, en Venezuela, donde estuvo el bicho hace una semana. Fortísimas imágenes, testimonios, vivencias, declaraciones de una realidad que rompe los ojos y que no la ve el que no la quiere ver. La gran pregunta que generó este informe es por qué Uruguay sigue teniendo esa postura, por lo menos timorata, sino cómplice, con un régimen absolutamente dictatorial. Y la dictadura no es una exageración, ¿no? No. Vos lo sufriste. No, sí, primero, sí, el terror con el que viajamos a Venezuela, pero además hay presos políticos, hay miedo en la gente. No, espera, vamos a contar hambre. anécdotas concretas, ¿no? Porque esto, la gente dice, sí, hay presos políticos. A nuestro cámara, está Santi por ahí, nos debe estar mirando, ¿no? Santiago Saliva. Es argentino él, ¿tá? Es psicólogo para más datos, ¿okay? Cuando volvían en el aeropuerto, obviamente que el bicho y Santiago iban por separado, porque acá había que despistar, no iban como periodistas a Canal 4, olvídate, no entrás, ¿no? No llevaban cámaras profesionales tampoco, ¿no? Estaba todo arreglado con un operativo, con gente que allá nos esperaba para alquilar equipos, toda una locura que después le vamos a detallar. Lo cierto es que con ese gran hermano que te vigila en todos lados, bueno, vos tuviste un encuentro con una periodista venezolana, eso me gustaría que tiraras la anécdota nada más, cuando te empezó a preguntar por tu nombre y cuando te puedo sacar una foto, le dijo. No, me dijo. Fuimos a buscar una zona de mirador para hacer unos copetes con Caracas de fondo. Y era una especie de discoteca que funcionaba de noche y de día no funcionaba, pero era un lugar aterrazado. Entonces pedimos permiso, me dijo, sos periodista, yo también fui periodista, y resulta que había sido periodista de una especie de pasquín oficial, que yo del chavismo, del gobierno de Maduro. Y después que grabamos el copete, me dijo, ¿me das tu teléfono que te saqué una foto y te la quiero mandar? Y ahí el chofer venezolano le dio su teléfono y me dijo, ¿tu nombre? Alejandro. ¿Alejandro cuánto? Y el chofer se adelantó, Martínez. Martínez le encajó. Y hasta el hotel donde estaba, claro, ¿entendés? Por todos lados te puede estar espiando. Sí. Y después para torturarte, ¿no? Como tantos le dijeron, es una realidad. Bueno, lo de nuestro cámara, me dicen tenemos que ir a una tanda, así que esa anécdota se las cuento cuando sigamos con este Santo y Seña. Y acompañarnos a seguir analizando los negocios con Venezuela. Muchos me dicen, che, contate la anécdota del cámara de Santiago. La voy a contar, pero más adelante vamos a generar un poco de suspenso para no perder el hilo de la cosa. A ver, negocios con Venezuela, donde pusimos el foco en negocios turbios o más que turbios con ese país. En algunos ya habíamos profundizado en informes anteriores, el año pasado. Por ejemplo, bueno, el Pato Celeste, ¿no? Pato Celeste, que de hecho era un comisionista que viajó una cantidad de veces a Venezuela y cobraba un porcentaje de algunas de esas exportaciones millonarias que se hacían con ese destino, ¿no? Y que había llegado a eso de la mano de José Mujica, ¿no? El expresidente. De su amigo, digámoslo también, ¿no? Gustavo Torena, ¿no? Porque ahí lo vemos en su doble faz, como mascota de la selección, ex mascota, y bueno. Bueno, eso lo vimos el año pasado, profundizamos cuando hablamos de Gustavo Torena, porque tanto dependía de Venezuela que en 2017 usó documentos falsos para viajar cuando había estado procesado por aquel diferendo que tuvo con el periodista Julio Ríos. Claro, al estar procesado, él no podía salir del país sin orden judicial. ¿Y qué se le ocurrió? El modus operandi del Pato, un paso, una de aquellas, ¿no? Falsificó los documentos del juzgado. Total, no pasa nada. Y la verdad que no pasó nada. Lo hizo, pasaron los meses, lo denunciamos acá en el programa, se hizo público, llegó a tener orden de captura. Y unos amigos míos del fútbol fueron a su complejo en enero
el que tiene en Punta Colorada. Ahí está el Pato, lo más pancho ahí. Sí. Nosotros diciendo que tenía orden de captura meses atrás, en septiembre, que fue el programa. La policía estaba en yéndolo a su buscar. complejo. Claro. Hasta que al final, bueno, lo agarraron, ¿no? Y el Pato marchó al espiedo. Al final se presentó, terminó en la cárcel, que él mostró en un video cómo estaba viviendo de cómodo en la cárcel de Campanero, en Minas. Sí, porque claro, cuando mostró el video que vamos a ver a continuación, él estaba contento porque había salido del sector de las celdas para un régimen, bueno, mucho más abierto. Véanlo. Mirá dónde estoy, ahí, de que no usa la merluza. Acá estoy, libre como los pájaros. Como los teros, decís. ¿Qué como los teros? Los que están al lado tuyo, aquellos allí. Arruca, mirá los teros. Y allá estaba allá yo, a esta hora estaba encerrado, con 5 crotos, ahí. Y ahora estamos acá. ¿Qué va a hacer? Bueno, es lo que nos toca vivir. Mirá un cerro ahí allá, vos. ¿Qué cerro es aquel? ¿El cerro de Mina? ¿Qué mierda es ese? Bueno. Ahí está, lleno de cerro. Cerro, acá estamos acá, así que a la barra que quiera venir se aceptan colaboraciones. Mucha Coca-Cola, jugos de naranja, Sprite, y Fanta. Y juguitos de naranja. Eso primordial. Nevada, tabaco, ¿Puerto Rico o Cerrito? Cerrito. Cerrito. Y está, y el que quiera venir a hacer un asado ya sabe, tiene que pasar por el Devoto, colitas de cuadril, chorizos, morcilla, condimentos se puede entrar, che. Sí. Ajo, ají. Bueno, y estamos acá. Mangueando, como siempre, ¿no? Y, bueno, y así mangueando. Claro, ¿qué pasó? Abrió el pico el Pato y lo desplumaron. Porque después de ese video dijeron, está gracioso, y lo mandaron de nuevo para las celdas con los crotos. Y después, con su abogado, se quejaba de las condiciones en las que estaba. Y sí, decirle croto a los que están ahí, tras las rejas, y no creo que después tengan una linda bienvenida. Pero ahí sigue, ¿no? Purgando su pena. Ahora, hubo otros cuyos negocios con el chavismo y también podrían llegar a terminar con ellos procesados. Un viejo conocido, Bicho. Sí, claro, porque hubo empresas que recibieron, digamos, dinero. El caso más ejemplar fue el de Envidrio, que terminó siendo una empresa que mandaba a sus empleados al seguro de paro, como denunciamos acá, los hacía trabajar en negro. Era dirigida en las sombras por el diputado Daniel Placeres, diputado del MPP, y después de la investigación que presentamos el año pasado aquí en Santo Iseña, la Fiscalía terminó pidiendo procesamiento sin prisión por conjunción de interés personal y público, precisamente porque por eso que señalábamos de dirigir Envidrio en las sombras. Sí, digamos que Daniel Placeres es el hijo adoptivo de José Mujica, ¿no? Que vive en la chacra del Pepe, ¿tá? Muy cercano a él. Y ahora, bueno, tuvo que renunciar a su banca para afrontar el pedido de procesamiento que hizo la Fiscalía. Bueno, y habrá novedades en breve. Sí, renunció aplaudido por una corte de alcahuetes. Terrible, ¿no? Terrible ¿No? eso. Pero le aplaudieron a él por dejar la banca sin considerar que él, compañero de izquierda, explotaba a trabajadores que te denunciaron a vos, el informe del año pasado, que los hacían laburar estando en el seguro de paro, mientras todos les pagábamos, porque el seguro de paro lo paga el Banco de Previsión Social, ¿no? Y ellos trabajaban en negro, además de la patoteada cuando osaron querer hacer un sindicato, ¿te acordás? No, sí. O sea, mirá qué linda izquierda compañera eso, querer agarrar a piñazos al que quiera hacer un sindicato. Pero bueno, más allá de Daniel Placeres, vamos a profundizar en el tema de la política exterior uruguaya, porque habrá quedado claro cómo los negocios se vinculan fuertemente con lo político. Lo hemos visto a lo largo de toda esta noche. Negocios para beneficiar a compañeros. De hecho, así pasó. Y también han redundado en millones de dólares, justo decirlo, que ingresaron a Uruguay, ¿no? Dinero venezolano. Sí. Vamos a ver, cuando empezó el gobierno de Tabaré Vázquez y su querido amigo Hugo empezó a ofrecerle un montón de cosas, llegó mucho dinero. A ver, Hospital donado. de Clínicas, ¿se Hospital acordás, de Clínicas, 17 millones y medio de dólares había planteado donar Hugo Chávez, 3 millones de dólares para el Ministerio de Desarrollo Social, que en aquel momento Tabaré Vázquez estaba creando y no tenía funcionarios, qué sé yo, necesitaba dinero. Bueno, ANCAP también. El financiamiento de Alur. Hicimos una investigación sobre Alur, lo ha investigado todo el Uruguay, Alur, todo el mundo sabe lo que fue Alur.
también ahí participó el chavismo. Y me acuerdo cuando vino en diciembre de 2005 a un pueblito perdido en Canelones, al norte de Canelones, cerca de la frontera con Florida. ¿Cuando vino Chávez? Vino Chávez. Como el pueblo se llama Pueblo Bolívar, no tuvieron otra mejor idea que hacer una donación. Hicieron un puentecito, porque había una cañada que cuando se inundaba el pueblo quedaba aislado, entonces se hicieron un puente, un centro cívico que le costó medio palo verde, $500,000 en un pueblo de 100 habitantes. Ahí seguramente hubo alguna factura inflada también por parte de quien mandó a hacer e hizo esa inversión, que fueron los venezolanos, ¿no? Dice el dicho que nada es gratis en la vida, ¿no? Y es lo que muchos están concluyendo a la luz de toda esta información que está saliendo. Y también a raíz de la postura que el gobierno uruguayo ha asumido en relación a Venezuela. Es lo que vamos a hablar a continuación con Fernanda Cossack. Hay quienes dicen que esas relaciones carnales con Venezuela y terminaron transformándose en una suerte de toma y daca, donde tanto nos dio Venezuela que ahora y es imposible ponerse de punta contra el régimen de Nicolás Maduro. Y entonces, Fernanda, ¿qué podemos decir de todo este proceso de relación entre el gobierno uruguayo y el venezolano? Bueno, ha sido oscilante, no siempre ha sido de un lado o del otro, pero como vamos a ver, nunca se la terminan de jugar ni por condenar ni por apoyar el régimen. Vamos a ver los distintos mojones en relación a la política exterior. Fíjense, ¿no? Marzo de 2017, ¿qué pasa? La oposición arrasó en elecciones legislativas que se hicieron en el año 2015 en Venezuela. Y Maduro ahí dio 2 golpes de Estado, hay que decirlo así. Uno de ellos fue, bueno, si acaba de haber un parlamento dominado por la oposición, y entonces que mande lo que sería la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En rigor es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Con jueces puestos a dedo por el régimen de Maduro, ¿no? No es justicia independiente, olvídate de la separación de poderes. Y luego lo que hizo Maduro fue que una servil Asamblea Constituyente fuera la que asumiera las potestades de la Asamblea Nacional, del Parlamento, para que la oposición, no pudiera mandar desde el Poder Legislativo, ¿no? Claro, allí no se habló ni de dictadura ni de golpe de Estado, de hecho en ningún momento se habla de eso, pero lo que sí ocurrió es que Uruguay se unió junto a los países de la UNASUR para condenar las acciones del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pero es importante ese detalle que vos decís, ¿eh? No vas a escuchar de boca de los gobernantes uruguayos hablar de golpe de Estado. De muchos otros sí, y de un uruguayo como Luis Almagro también, ¿no? Pero no de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué pasa después? En abril de ese 2017, Uruguay fue un poco más allá, eso hay que reconocerlo, porque junto a países del Mercosur alertaron sobre la ruptura democrática, así lo dijeron textualmente, y pidieron por la liberación de presos políticos. Sí, pero en julio sacaron otro comunicado en el cual no acompañaron a otros países para condenar al gobierno de Maduro y en cambio se exhortó de nuevo al diálogo. Sí, el camino del diálogo es un lugar común del gobierno uruguayo y nunca vas a escuchar en boca de nuestros gobernantes el verbo condenar. Es como una mala palabra, condenar, así estés hablando de las peores cosas, ¿no? No ocurre con la postura del gobierno. Igual, la falta de condena le valió críticas de la oposición, por ejemplo, al canciller Rodolfo Noboa, ¿no? De hecho, en esa oportunidad el canciller preguntó, ¿y qué pretenden? ¿Que le declaremos la guerra a Venezuela? ¿Que hagamos una intervención? Ese es el planteo que muchas veces se ve desde el Frente Amplio. No, nadie está pidiendo que hagas una intervención, simplemente que condenes, ¿no? No es declarar la guerra, pero es decir las cosas como son, ¿no? Sobre todo, si se supone que está en juego algo tan caro para la gente de izquierda como son los derechos humanos. Algo que sufrió en carne propia la izquierda acá en Uruguay no hace tanto tiempo, nuestros hoy gobernantes. Y sin embargo, cuando lo hace otro, como es compañero ideológico, miramos para el costado. ¿Cómo sigue esta sucesión cronológica? En agosto se da vuelta la tortilla de nuevo y esta vez Uruguay sí apoya una suspensión indefinida de Venezuela en el Mercosur porque a esta altura la Asamblea Constituyente, la Asamblea Servil, como dijiste, ya había tomado las potestades del Poder Legislativo, es decir, había un golpe de Estado. Sí, entonces ahí sí, ¿no? Suspensión indefinida de Venezuela en el Mercosur, por eso lo ponemos en rojo, ¿no? Es una medida fuerte, que hay que reconocer que sí, tomó
nuestro país. ¿Y ahí qué pasó? A Nick Noboa lo criticaron, pero lo criticaron desde el Frente Amplio, ¿no? Cuando era Timorato lo criticaban de la oposición, cuando es duro con Venezuela y lo critican los compañeros. Le llovieron críticas de nuevo y en ese sentido, bueno, él dio sus explicaciones, en algún caso muy fuertes, como vamos a ver más adelante, pero sigamos en orden cronológico. Sí, en febrero de 2018 Uruguay vuelve a asumir una posición contraria al régimen de Maduro cuando apoya una declaración de la Comisión Permanente de la OEA en la que se pide reconsiderar el calendario electoral. Básicamente se les pedía que cambiara de fecha las elecciones porque no había garantías. Claro. Y ahí, bueno, también Nick Noboa vuelve a ser criticado por sectores del Frente Amplio. Fíjese lo que responde nuestro canciller. Con una pregunta, ¿Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos y un poder judicial que responde al poder ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos proscriptos? Yo creo que no, dijo Nick Noboa, y lo que no queremos para nosotros, no lo queremos para otros tampoco. La verdad que en ese caso hay que aplaudir las palabras del canciller. Una voz en el desierto cuando uno presta atención a lo que es el coro del resto de las voces del gobierno y del Frente Amplio, ¿no? Nadie progresista o de izquierda, sin embargo, dijo Nick Noboa, puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones. Bueno, las elecciones se llevaron a cabo. Maduro vuelve a ganar, cosa que no sorprende demasiado cuando gran parte de la oposición se rehusó a participar. Claro. Y bueno, y gran parte de la comunidad internacional desconoce estos resultados. Sí, desconocieron los resultados de las elecciones. ¿Y ahí qué hizo Uruguay? Fingió demencia, ¿no? Se llamó a silencio. De hecho, difundió un comunicado después en el que se llama nuevamente al diálogo nacional, pero no mencionó fraude, no mencionó que haya habido elecciones ilegítimas, ninguna crítica entonces a la reelección de Maduro. Bueno, y siendo en la línea de tiempo, en septiembre de 2018, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y Chile firmaron una carta denunciando delitos de lesa humanidad frente a la Corte Penal Internacional y Uruguay se desmarca eso. Claro, a ver, delitos de lesa humanidad porque hay torturas, porque hay políticos proscriptos, porque hay cosas que obviamente rompen los ojos, han sido denunciados por organismos internacionales, por Amnistía Internacional, o sea, no es la derecha, acá hay izquierda, derecha, centro, son los hechos y es la realidad. Sin embargo, Uruguay se distancia de esa denuncia y, leo entrecomillado, reafirma enfáticamente su vocación por el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias, el fortalecimiento de la democracia y la igualdad jurídica de los estados. Yo leo fortalecimiento de la democracia y no me entra en la cabeza cómo se puede, por un lado, subrayar el fortalecimiento de la democracia cuando se están violando los derechos humanos y vos no decís nada. Bueno, sin embargo, es la postura que tuvo nuestro país. Bueno, y en enero de 2019, ya llegando al presente, Uruguay no reconoce al presidente encargado, como se proclama, Juan Guaidó, porque entiende que no fue votado por el pueblo, pero muchos países de la comunidad internacional sí lo reconocen. Sí, y finalmente lo último, ¿no? Ariel Bergamino, el vicecanciller uruguayo, dice que Uruguay no tiene elementos, esa fue la frase, no tiene elementos para catalogar de golpe de Estado la situación en Venezuela. Bueno, por supuesto, ¿no?, que a la luz de los petrodólares que recibió nuestro país y de estos tantos negocios que hemos analizado esta noche, uno puede entender un poco mejor esta postura ambivalente de nuestro gobierno, aunque yo creo que más allá de lo económico, de los eventuales negocios, lo ideológico pesa muchísimo, ¿no? Mucha gente que en el fondo no es demócrata. Pesa más el ser de izquierda y la sintonía ideológica con los compañeros del régimen de Maduro, pesa más la convicción de que ese es el camino para tener una mejor sociedad, aún estando ciegos, no viendo el deterioro y la crisis humanitaria que hay en Venezuela, pesa más eso que haya elecciones libres, que la gente pueda expresarse libremente, que no haya presos políticos. Estas cosas dejan de ser la prioridad. Y eso creo que es preocupante, porque estamos hablando de nuestra fuerza de gobierno, estamos hablando de nuestro país, de la postura del Uruguay, y cuál es el mensaje que está dando al mundo y a todos los uruguayos. Bueno, acá hay cosas más importantes que otras, y entonces es más importante ser de izquierda que ser republicano, que tener un país serio, que defender los principios que deberían unirnos a todos, creo yo, independientemente de que sea de izquierda, de centro o de derecha. Lamentablemente es el mensaje que se está dando. Vamos con algunos de los mensajes que llegaron, Bicho. Sí, este mensaje de Bennett dice: es una pena
que todo lo que pasa en Venezuela no sea condenado en forma contundente por el gobierno uruguayo. Las constantes violaciones a los derechos humanos por ser de la misma ideología política. Las dictaduras no son buenas ni de izquierda ni de derecha. Claro. Los negocios con Venezuela han estado siempre bajo sospecha y han dejado varias empresas uruguayas casi al borde del colapso económico por el incumplimiento de los pagos por parte del Estado venezolano. Totalmente de acuerdo con lo que dice Bennett, ¿no? Porque aparte es eso, mucha gente cuando hablamos de Venezuela dice, ¿por qué no hablan de Haití? ¿No te pasó? ¿O por qué no hablan de Siria? De Estados Unidos, que en Estados Unidos también hay pobres, como dice Maduro. Sí. ¿Sabes qué pasa? Primero, hay muchos venezolanos que nos están viendo y que vienen acá y que convivimos con ellos en Uruguay, cada vez más. Estamos en el mismo continente, estamos en el Mercosur, hay otra relación. Venezuela fue clave en plena dictadura, cuando en su embajada alojó a Elena Quintero, la maestra que estaba escapando de los milicos. Esa Venezuela con la que tenemos relaciones tan cercanas. Pero además lo otro, ¿no? La relación de Uruguay con Venezuela habla también de Uruguay, habla de nosotros, habla del gobierno y el mensaje que se está dando. Vamos con otros de los mensajes. Morgana dice, qué horror, y el Frente Amplio y los sindicalistas enriquecidos apoyan esto. Es muy raro, ¿no? Ellos que son tan partidarios de los derechos humanos. Esto me habla más de los uruguayos que apoyan este régimen. Excelentes sus programas, los uruguayos esperamos sus informes. Sí, es tal cual. Bueno, el sindicalista ni que hablar, ¿no? Marcelo Abdala. Marcelo, lo hemos visto al lado de Maduro. Cuando fue allá con Maduro. El PIT-CNT en pleno, apoyando a la revolución. Vos viste la revolución, vos viste cómo están esos trabajadores, esos compañeros. Bueno, y se lo vamos a mostrar a ustedes. Son las 12:07, ¿no? Nosotros, la parte central de la investigación y todo el reportaje que hizo El Bicho en Caracas, la vamos a emitir el miércoles que viene. Pero hoy, de todas formas, tenemos un resumen que vamos a compartir con ustedes y que van a ver que tiene postales absolutamente dramáticas. Vinimos a Caracas a conocer la realidad de un régimen que tiene a su pueblo sumido en una crisis y condenado a pasar hambre en un marco de una durísima represión. Nosotros vivimos en la calle. De reciclaje. Del reciclaje. De la basura. Comemos de la basura. ¿No comés lo que querés? No, comés lo que puedes. Cuando él apagó, 11 días sin luz, sin internet, sin agua. Estamos en El Petare, la favela más grande de Latinoamérica, ubicada en Caracas. La pregunta es, si no estuvieran en este almuerzo, ¿todos ellos tendrían posibilidad de comer bien en su casa? No creo, por la situación como está el país, no. Demos gracias, Señor, por este alimento. Muchos niños no están comiendo, inclusive algunos se han desmayado en los colegios y todas esas cosas. ¿Comen, desayunan, meriendan? A veces sí, a veces. Cada día que salimos nos quedamos asombrados porque vemos más niños en la calle y comen comida podrida de la calle. Antes éramos ricos y no lo sabíamos. Y allá hay gente flaquita así, viejitos, flaquitos, que se le den los huesos. Yo creo que el chavista que queda ya es muy poco. Muy poco, porque hay bichos enchufados y hay gente que fue chavista, pero en realidad todos nos está pegando ya la crisis, llega un punto en que a todos le pega. Porque no son los niños nada más, son personas también adultas que están falleciendo, que también reciben diálisis, que tienen cáncer, que no están recibiendo su quimio, no están recibiendo su tratamiento. No es fácil, de verdad, no es fácil. Tenemos mucha dirigencia presa, todos tenemos una pistola en la sien apuntándonos, miles de exiliados y compañeros que fueron asesinados. Vamos a esperar pues que venga los Estados Unidos y venga y saque este gobierno. Y nos arme. La gente cree que la invasión va a llegar y los marines y que, tú eres de esta zona de Caracas, entonces acá no hacemos nada, tranquilo, vamos para allá donde están los malos. No, la verdad es que una invasión es demasiado, es todo. La mayor disyuntiva que hoy tiene planteada Venezuela es entre la paz o la guerra. ¿Cómo me pueden hablar a mí de paz cuando nos están matando a nuestros jóvenes en las calles? Yo creo que los derechos humanos no se pueden defender en Uruguay, que haya decenas de muertos en pocos días en Venezuela y nos callemos. Que no hagan el papel de tontos útiles por parte del gobierno. En Venezuela han confluido los intereses criminales más perversos del mundo.
¿Qué opinas de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. Mujica, anda al coño a tu madre, Mujica. ¿Qué te pasa, hermano? Reacciona. Asfixias con bolsas plásticas, usos de choques eléctricos contra personas, uso de agua también para asfixiar. Nos tenían en unas condiciones miserables en una celda en el piso con ratas, cucarachas muertas, un baño con filtraciones de aguas negras, etc. Le amenazaron con arrancarle las uñas con pinzas. Pum, 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 nos dispararon al amigo mío y a mí. Esto es demasiado populismo, no pueden regalar una capita porque la sacan 100 veces por la televisión. La señora que vivía antes en un rancho que cuando llovía se le mojaba, ahora vive en un apartamento con televisor a color gracias al gobierno socialista. No es socialista nada. Tenemos un socialismo demasiado hambriador, demasiado corrompido. Duro, fuerte, y el informe completo va a estar el miércoles que viene. Nuestro informe central, el bicho Amaral en Venezuela. Estoy contando cuántos mensajes me llegaron. 7, 8. ¿Cuántos tenés en Santo Iseña? 2. En Santo Iseña 2. Yo tengo uno que dice, no se ha jodido, hermano, me dice. Otro dice, contá la anécdota. Laura, pásenlo, estamos a la espera. Elber, no voy a decir el apellido, dice, contá la historia. Alberto dice, contá la peripecia del camarógrafo. Álvaro dice, por favor, contá la anécdota. Te sigo desde mis 15 años. ¿Y cuánto tiene? Esperá, 16. te sigo desde mis 15 años del programa La Noche está que arde. ¿Qué programa es ese? La noche está que arde. Un programa que no nos contaste que hiciste. Bueno, no, yo Radio no comunitaria. Quiero saber lo del camarógrafo. Sigo despierto. Excelente programa, como siempre. Saludos de Colonia, dice Manuel. Contá la nota. Muñaño, me dice el tipo. Bueno, te vamos a contar la nota. Yo lo dejaría para la semana que viene. Yo me tengo que irme a acostar. Me están diciendo que somos el programa. Ah, sí, que a esta hora el programa más visto de Santo Iseña. Y sí, todo por una anécdota. Bueno, vamos a contar la anécdota. Resulta que Santiago, nuestro cámara, argentino él, radicado acá en Uruguay, psicólogo él, fue con el bicho a Venezuela. Ya les conté antes, pero por las dudas, todo un gran operativo donde supuestamente iban de turistas, ¿no? Vos cuando llegaste a Venezuela y te preguntaron qué venía a hacer acá, ¿qué dijiste? No, que venía de paseo, que era turista, que era comerciante. ¿Qué va a pasear a Venezuela hoy? Imagínate, pero nunca me creyeron. ¿Qué le van a querer? ¿A pasear a qué venís? Nunca le creyeron. No, como mostré la reserva del hotel, dijeron, bueno, yo creo que pensaron que andaba en algún negocio, alguna chanchullo de ese tipo. No que era periodista. Pasaste. Obvio que no llevaban cámaras, llevaban, a ver, el disco duro. Viste que hoy con cualquier camarita que parece una cámara de turista, en realidad tenés una calidad HD. Y bueno, llevaban alguna cosita. Después, escondido en la valija, el disco duro, todas esas cosas, como pasaron. Después, sí, 5 días estuvieron en Venezuela, bajo la mirada del gran hermano, pero sin mayores problemas. Sí. Llegaba el momento de volver al Uruguay. Teníamos un susto. ¿No? Claro. Bueno, va bicho a la revisación por un lado, y ahí... No, ping, más fácil que la entrada. Fácil, ¿no? Sin mayores dramas, ¿no? Santiago, nuestro cámara, que tenía la mochila con el disco duro, con toda la grabación, 5 días de grabación en Venezuela. Digo, pero ¿cómo la llevabas ahí? Y no, sí, había encriptado las hicimos carpetas. un laberinto de carpetas. Sí, una cosa de hackers para que si les llegaban a agarrar el disco duro, por lo menos vieran que había carpetas de algunas fotos turísticas y después dentro de una carpeta había otra y otra y otra para que no llegaran a saber lo que había. Porque si no, se quedan con el material y se quedan contigo también. Ese era el problema, al Sebin, al ¿A un periodista polaco no le pasó? Sí, a un alemán que lo tuvieron 4 meses. Hubo un conflicto diplomático. 4 meses. A ver, el bicho me dijo en serio, me dijo, vos, si me agarran, andá vos a Caracas a pedir por mí. Yo qué güey, para que me metan en el cadena. No, tenías órdenes, te iban a llevar del jopo, alguien te iba a llevar. Íbamos a ir con la cámara y a tratar de que liberen al bicho con las pancartas. Te juro, no estaba pensado. Usted reí, pero en serio, estábamos apretados en serio. Bueno, la cuestión es que él pasa y el cámara, cuando llega al puesto, la mujer, por una migraciones, y dice, documento, empieza a mirar, dice, ¿vos sos psicólogo? Sí, le dice, ¿por qué psicólogo el cámara, no? Dice, ¿sos psicólogo? ¿Te puedo hacer una prueba? Le dice, así, posta, ¿no? Frío por la espalda. Y dice, sí, no hay problema. La mujer hace así y llama a uno de los boina rojas, ¿viste? Los milicos de venezolanos. Se le para al lado, ¿no? Milico así, mirándolo. La de migraciones, él con la mochila y el disco duro con todo atrás, ¿no? Dice, mirá, yo tengo un sobrino que es medio revoltoso, en el colegio le va mal, no presta mucha atención. ¿Vos qué me decís como psicólogo? Posta, así.
Me dice Santi, vos, te juro, fue el peor examen oral de mi vida. Le contesté todo, le tiré desde Freud, ¿viste? Hasta toda la teoría, papi, no sé qué. Me fue bárbaro, no sé si era el cagazo o qué. Dice, no, pero a ver, lo que me está diciendo está, pero en otro caso, le voy a leer 10 minutos. 10 minutos le estuvo preguntándole sobre psicología y qué hacer con los niños. Hasta que al final le dice, bueno, aprobado. ¿Sí? Y lo dejó pasar. ¿Vos te das cuenta? Uno se ríe ahora aliviado. Pero para salir, ni siquiera para salir del país, te interrogan sobre si sos psicólogo y te ponen casos concretos. Eso es una postal clarísima de lo que se vive ahí. Que ahora te reís, pero cuando estás ahí... No, él sufrió muchísimo y yo había pasado y estaba preocupado. ¿Y por qué no sale? Claro, el examen oral. Y en un momento dije, si lo agarraron y voy yo, me van a agarrar a mí. Obvio, no. Lo dije por perdido. Entonces dijimos que caiga un soldado y no el otro. Pero me levanto y me acerco... Y lo veo salir por la puerta y ahí y tuvimos otros momentos que pasamos, pero bueno, pero valió contaremos la semana que viene contamos algunas Ahí más. va, dejamos por el final otras anécdotas, está bien. ¿Y lo de los cabarutes venezolanos lo vas a contar o no? Obvio, no. Bueno, pero sí, el informe central va a estar el miércoles que viene.